coronavirus, las cifras que ha dado el régimen en los últimos días, ya semanas, han venido rompiendo récords un día tras otro, semana tras semana, y el escenario cada día se muestra más preocupado. Yo tengo que reconocer que todo esto que está diciendo, y tengo que ratificar más bien que todo esto que está ocurriendo, para nada me sorprende ni es nuevo, ni es novedoso. Simple y llanamente el régimen, por cuestiones, desde mi perspectiva, mi opinión, el régimen por cuestiones políticas, está ahora mostrando un escenario que había callado, aunque no obstante hay que reconocer que el desgaste producto de un proceso que ya transcurre desde más de un año y medio, desde hace un año y medio, bueno, por supuesto empieza a manifestar más la debilidad y el desgaste de ese precario sistema de salud del cual el régimen ha hecho tanto alarde, ¿no? Pero yo creo que lo principal para ayudarnos a ver todo esto que está ocurriendo, lo principal son las cifras. Cifras que incluso, como he dicho y repetido y ratifico, claramente están maquilladas, pero cifras que no obstante nos dan luz de lo que está ocurriendo y claramente la comparación con la data de otros países nos muestran precisamente ese maquillaje. Yo creo que eso es importantísimo, es muy importante tomar las cifras que está lanzando el régimen y leerlas bien para poder interpretar lo que realmente tenemos al interior de la isla. Y quiero comenzar con una gráfica sobre el número de casos diarios que se está reportando actualmente en la isla. Esta es la primera gráfica que les quiero mostrar. Y como ustedes ven, hay algo tremendamente curioso en esta gráfica. Ya las he mostrado en otras ocasiones, pero cada día se hace más visible. Primero, hasta noviembre del año 2020, se ven realmente una tenues alteraciones, diría yo, que son las cifras que el régimen venía reportando diariamente, nunca excediendo los 80 casos diarios. Eso viene ocurriendo hasta por ahí del 14 de noviembre. Ojo, mucha casualidad con el tema también de las elecciones de los Estados Unidos. Pero bueno, hasta esa época el régimen vino reportando esa cifra. Casualmente ya después de enero viene una segunda meseta y ese es el punto que quiero remarcar acá. Fíjense que el comportamiento y el patrón que está describiendo los datos que el régimen emiten van a diferir mucho del patrón de comportamiento de la data de otros países. Y eso es lo que claramente nos manifiesta que lo que se está diciendo está maquillado y es evidente que está maquillado. A partir de enero, sobre todo del 21 de este año, viene una segunda meseta donde los valores van a estar oscilando alrededor de los 1000 casos diarios. Fíjense el salto. El primer escalón realmente oscilando alrededor de 50 casos diarios, por ahí promedio aproximadamente. Después viene un segundo escalón donde la data empieza a oscilar alrededor de los 1000 casos diarios. Y ahora estamos viendo que el nuevo escalón está, por lo menos parece ahora, en este momento, oscilar como los 2500, aunque por lo que se está perfilando, quizás va a oscilar alrededor de los 3000 casos diarios. O sea, tenemos un comportamiento, un patrón de comportamiento en las estadísticas que hay del régimen de escalonado. Un primer escalón, un segundo escalón, un tercer escalón. Ahora, quisiera mostrarles a ustedes la gráfica de República Dominicana. ¿Cómo se han comportado los casos reportados por el gobierno de República Dominicana para sus casos diarios? Entonces, por acá, este es el número de casos diarios para República Dominicana. Fíjense que el patrón de comportamiento es totalmente distinto. Aquí no tenemos escalones, aquí tenemos campanas, que es como se supone o sea, ese es el tipo de patrón que está descrito en toda la literatura de cómo se comportan la dispersión de virus. A partir de las medidas que se van tomando, a partir de procesos de vacunación, o sea, todo eso influye y se da este tipo de comportamiento. Son campanas o son olas que van transcurriendo en el tiempo y como ustedes ven, hay un primer pico, hay un segundo pico un poco más alto, pero después el pico empieza a disminuir. Y esto, como decía en el programa con el doctor Melgar, tiene mucho que ver con el proceso de vacunación y ya la inmunidad de rebaño, que se conoce
que se va dando en la sociedad. O sea, el comportamiento es ese tipo de patrón. Ahora miremos, por ejemplo, Panamá. En el caso de los casos diarios, ¿cómo se comporta Panamá? De nuevo vemos el mismo patrón. Vemos ese patrón de una ola con distintos picos, máximos y mínimos, van disminuyendo. Por supuesto, hay un momento en que el pico alcanza un valor extremo, después el comportamiento empieza a disminuir, los próximos picos incluso van por debajo de ese pico, tomando en cuenta de nuevo todas las medidas, la inmunidad que se va generando y el proceso de vacunación. Veamos Colombia, por ejemplo, también. Tenemos por acá también Colombia. Acá en Colombia vemos exactamente el mismo proceso. Un aumento ahora, recientemente tuvieron uno de los casos de los picos mayores, pero nuevamente empieza a disminuir ese patrón. Pero fíjense que de todas formas son olas lo que vamos viendo siempre. En el caso de Costa Rica, que también lo tenemos por acá, en el caso de Costa Rica, de nuevo volvemos a ver el mismo patrón, donde tenemos esos máximos, después disminuyen. Costa Rica tuvo un máximo hace unas semanas atrás, vuelve a disminuir. Y como último ejemplo les tengo el de Uruguay. En el caso de Uruguay también ven nuevamente el mismo patrón. Y le pido a la producción que me ponga nuevamente el de Cuba para contrastar ya después de visto todos estos casos, ver cómo el régimen la data que ha dado el régimen en relación al comportamiento en Cuba. Miren, o sea, nada que ver, señores, nada que ver el comportamiento que el régimen está lanzando en Cuba con el comportamiento que ha existido en otros países. Ahora yo quisiera también ver el número de muertes, el número de fallecimientos diarios. Para el caso Cuba, acá tenemos el gráfico. Como ustedes ven, de nuevo vemos esos escalones, evidente comportamiento escalonado. En algunos momentos hubo algunos picos, no mucho, pero se ven nuevamente tres escalones perfectamente visibles, se ven esos tres escalones. Veamos en República Dominicana cómo se comporta el número de muertos. Vean aquí de nuevo el comportamiento ondulatorio, las campanas o las olas, como usted prefiera llamarlo, en aumento, disminuye, aumenta, disminuye, y siempre con el transcurso del tiempo generalmente ya va disminuyendo por lo que le decía. Ya hay inmunidad de rebaño, ya está también operando lo que tiene que ver con el proceso de vacunación. Veamos Panamá. Veamos el caso de Panamá también. Acá Panamá, nuevamente el mismo tipo de patrón, exactamente lo descrito. Hay veces con valores mayores, que en otros países con valores menores, por supuesto, eso depende, pero el patrón de comportamiento, lo que va dibujándose en el gráfico es muy similar uno a otro. Veamos el caso de Colombia también. Acá tenemos Colombia, de nuevo, nuevamente Colombia, recordemos que habíamos visto que había crecido en los últimos tiempos, acá también hay un crecimiento, pero bueno, en los últimos días empieza nuevamente a disminuir, pero de todas formas va ese patrón ondulatorio. Costa Rica nuevamente, el mismo tipo de patrón. Y por último, Uruguay. Aquí está Uruguay de nuevo con el mismo tipo de comportamiento. O sea, que realmente lo que está reportando el régimen, sin uno estar tomando medidas en el campo, sin uno estar teniendo una información exacta, sin yo saber definitivamente cómo está ser un virólogo o conocer cómo están elaboradas las vacunas, cuáles son las propiedades, sin uno conocer nada de eso, simple y llanamente con ver la data que está dando el régimen, uno se da cuenta que aquí hay un manejo de esa data. Eso es evidente. Pero eso yo en lo particular lo vine alertando y denunciando desde un primer momento. Y por acá tengo unos screenshots de artículos que publiqué en el periódico Diario Las Américas. Desde un primer momento empezamos a hablar castrismo y un coronavirus parametrizado. O sea, estamos hablando que eso fue el 27 de abril y hay un artículo anterior, creo que hay un artículo de los primeros días de abril también, donde estaba señalando del 4 de abril, coronavirus en tiempos de castrismo. Y principalmente en lo que yo me enfoco en estos artículos es en mostrar que el régimen está manejando las cifras. Para apoyarnos puede visitar nuestra página estadodesat.com
y desde allí realizar cualquier donación.